la sesión anterior introducimos lo que es el texto, el autor, y cubrimos los primeros 3 versos. Entonces, con el cuarto verso empezamos el texto en sí, ¿no? Los primeros 3, el autor estaba de alguna manera introduciendo el texto, primero haciendo sus homenajes al Buda y a los bodhisattvas, y después también declarando el propósito, ¿no?, de escribir este texto para el beneficio de todos los seres, de una manera muy humilde, diciendo que es simplemente para reforzar su conocimiento, profundizar en el conocimiento y fortalecer su fe en el camino espiritual. Entonces ahora con el número 4, con el verso número 4, vamos a hablar del contenido en sí. Para introducir el texto, ¿no?, los 10 capítulos que vamos a ver, tenemos que entender que Shantideva organizó este texto basado en un verso de Nagarjuna. Nagarjuna le llaman el segundo Buda, el que inició todo un movimiento espiritual, introduciendo la gran filosofía madhyamika, la filosofía del camino del medio, pero también tiene otro aspecto muy importante, que desarrolló textos de alabanza, especialmente a bodhicitta. Y hay un verso que dice lo siguiente: pueda la bodhicitta, preciosa y sublime, surgir en donde no esté, y en donde sea que haya surgido, que nunca desvanezca, que nunca disminuya, sino crecer y florecer más y más. Entonces, queriendo decir que en donde no ha surgido el bodhicitta, que nazca por primera vez. Entonces, el primer capítulo, segundo y tercero, tratan el tema de surgir, de desarrollar, activar lo que es el bodhicitta. Después el capítulo 4, 5 y 6, de cómo cuidarlo, protegerlo, ¿no? Y después los últimos, que es el 7, 8 y 9, de cómo desarrollarlo, perfeccionarlo, ¿no?, hacer que florezca y se extienda. Y el 10, como dijimos, y a lo mejor ya lo habéis leído, es un capítulo de dedicación, donde dedicamos todo el mérito. Entonces vamos a empezar leyendo aquí el verso número 4. Estas libertades y condiciones favorables, tan difíciles de encontrar, permiten con este nacimiento humano alcanzar nuestro objetivo. Si no me beneficio ahora de ellas, ¿cómo voy a poder conseguirlas de nuevo? Entonces vamos a explorar el sentido de este verso. Mi libro está demasiado nuevo. Es mala señal. Entonces, antes de hablar de bodhicitta, tenemos que hablar de el recipiente, la vasija, en donde vamos a situar, colocar, engendrar la bodhicitta. Y la vasija, el lugar, el contenedor, es nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, este verso, número 4, Shantideva nos está invitando a reflexionar sobre nuestra condición actual y descubrir que es especial, por no decir maravillosa, muy difícil de encontrar, y con ella podemos dar un enorme salto evolutivo. Entonces, la manera clásica de explicar esta condición humana espiritual, no el mero hecho de tener un cuerpo humano, sino una vida humana preciosa, se explica en el contexto de 18 cualidades, ¿no? Aquí tenemos una pista en este cuarto cuando dice libertades y condiciones favorables, ¿no? Entonces hay 8 libertades que debo mencionar, aunque sea brevemente, y 10 dones. O sea, estamos libres de 8 situaciones o condiciones desfavorables, y a la vez estamos dotados de 10 condiciones favorables. Una manera clásica de describir, ayudarnos a reflexionar sobre
esta oportunidad de desarrollo espiritual que tenemos, ¿no? Entonces, algunas pueden ser un poco ajenas a nuestro paladar cultural, ¿no? Entonces, voy a leer brevemente la lista, ¿no? Primero, estamos libres de haber nacido en un reino infernal, haber nacido como un espíritu, haber nacido como un animal y, por último, haber nacido como un deva, como un ser celestial. Eso es un poco extraño, pero dentro de la cosmología budista, el universo es muy grande y hay toda forma de vida, ¿no? Todo tipo de encarnaciones o situaciones, vidas en las que nos podemos encontrar. Y nosotros estamos libres de estas tres inferiores, ¿no? Nosotros con los animales de alguna manera nos podemos relacionar, los espíritus y los seres infernales, y por otro lado libres de nacer en un estado celestial. Eso nos indica que el estado humano es un estado idóneo porque estamos sintonizados, justito en tibio. Ni mucha calor, en el sentido de mucho sufrimiento agobiante, que no nos deja contemplar estos ideales espirituales, y tampoco perdidos en lo que es el placer, ¿no? Hay existencias celestiales en donde no hay ni el más mínimo rasgo de sufrimiento, malestar, ¿no? Ni político, ni social, ni cuerpo, ni enfermedades. Todo es perfecto, por miles de años, ¿no? Entonces, en esa situación idónea, es muy difícil, o si no decir imposible, desarrollar compasión, porque no hemos saboreado el dolor y el sufrimiento. No podemos relacionarlos, ¿no? El amor empieza con nosotros, la compasión empieza con nosotros. Pero si no hemos vivido una situación difícil, es casi imposible desarrollar compasión, el deseo de liberar a otros del sufrimiento. También estamos libres de haber nacido en un momento en donde no ha aparecido un Buda. Entonces hay muchos planetas y muchos tiempos en este mismo planeta, en la Tierra, en donde son ciclos oscuros, donde no hay camino espiritual profundo. No haber nacido en un lugar sin Dharma. Hay lugares dentro de la Tierra que aunque haya un Buda, no hay enseñanzas, ¿no? Y hoy en día vemos muchos lugares, personas que no tienen acceso al camino espiritual. Desde que sube el sol se están preocupando meramente por subsistir, por encontrar agua potable, por ejemplo. Libertad de haber nacido con los sentidos perfectos, ¿no? O sea, que tenemos inteligencia, podemos ver, escuchar, podemos estudiar y practicar el Dharma. Y estar libres también de visiones incorrectas, quiere decir, no estar atrapados en un dogma. Entonces el mero hecho de estar aquí presentes, si estáis aquí escuchando este texto, eso es prueba que estáis libres de estas 8 condiciones, ¿no? Porque si estuviéramos encerrados, atrapados en un dogma, simplemente no nos exponemos a enseñanzas como la de Shantideva. No nos exponemos al camino del Bodhisattva. No nos escuchamos la palabra bodhicitta, mente iluminada. Y después estamos dotados de 10 dones o 10 condiciones favorables, 5 en relación a nosotros y 5, podemos decir, ambientales, ¿no? Externas. Entonces, 5 personales: haber nacido como un ser humano, haber nacido en un lugar en donde hay Dharma, enseñanzas del Buda, haber nacido con un cuerpo y mente que funcionan correctamente, adecuadamente, sanos. El hecho de estar sano, eso ya es un milagro que hay que celebrar. Yo creo que todas las personas que trabajan en un hospital se dan cuenta de eso a diario. Todas las personas que tuvieron enfermedades muy severas y se recuperaron tienen otro aprecio a la vida. No haber cometido ningún acto kármico. Hay los 5 actos horribles, ¿no? Que tienen una retribución, un resultado en esta vida. Entonces nosotros por lo menos no hemos cometido uno de esos actos muy graves.
tener fe en el Dharma. De todos ellos, esto es el más importante. Tener interés, afinidad por la meditación, por ejemplo. Eso es muy, 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 muy importante. Sin ese requisito, sin ese interés, esa inclinación, esa disposición por el Dharma, por la generosidad, por la paciencia, por la filosofía y demás, no tenemos acceso al camino. Les pueden estar lloviendo libros, les puede estar el maestro tocando tu timbre que no atiendes, no nos interesa. Hay muchas cosas que son atractivas en la vida, muchas cosas que nos llaman la atención, que nos seducen, que parece una manera viable para lograr la felicidad, encontrar paz, tener seguridad, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera estamos desencantados con esa pobre felicidad de logros mundanos, objetivos inmediatos. Lo apreciamos, una cena, un cumpleaños con la familia, apreciamos a medida que vamos desarrollando nuestra carrera, apreciamos las diferentes cosas que nos tocan en la vida, pero no nos llega, no definimos la vida, no limitamos, mejor dicho, la vida a eso, a esos logros inmediatos. Y eso hay que valorarlo, eso hay que reconocerlo, porque no es común, no es lo que predomina. Y es muy probable que nosotros cambiemos de parecer. Entonces, cuando hablamos de una vida preciosa humana, no estamos hablando de una vida, estamos hablando de un momento, ¿no? Y ese momento varía. Para algunos ese momento dura una semana, para otros dura 3 meses, para otros un ciclo de 10 años, pero despierta en nosotros un interés, ¿no? Y al igual que esa llama de esa vela se va a apagar más o menos 6 horas, ¿no? Tiene su combustible, su energía. Esa llama, ese fuego, ese fervor, ese interés que tenemos por el camino espiritual y el Dharma, tiene su combustible, ¿no? En el pasado hemos tenido un contacto con el Dharma y nos ha inspirado, ¿no? Estamos de alguna manera atraídos a ello, pero ese contacto tiene su energía y eventualmente se va a agotar. Entonces, esta contemplación, este verso nos está invitando a reforzar, a agregar leña a ese fuego, reactivar ese interés por el Dharma, valorando la situación en la que nos encontramos. Entonces, brevemente, el resto es los 5 dones circunstanciales o externos son haber nacido un tiempo en donde ha aparecido el Buda, en donde el Buda ha enseñado, porque muchas veces aparece y no enseña, en donde las enseñanzas han perdurado, muchas veces se enseña, pero se corta, ¿no? Por ejemplo, en Indonesia había Dharma por muchos siglos, había practicantes del Tantra también, se extendió por China, llegó hasta el Japón y hoy en día el camino del Vajrayana solo existe en una pequeña tradición en Japón y en Tíbet. Todo el resto de Asia, Burma, Vietnam, China, desapareció por completo el camino del Vajrayana, ¿no? Hay otras formas de budismo. Entonces estamos en un periodo en donde el Dharma existe y prospera, hay maestros que van continuando las enseñanzas, encarnan las enseñanzas, las pueden transmitir a nosotros y podemos encontrar sanghas, grupos de personas afines, ¿no? Y también estamos en una situación en donde hay patrocinadores, eso es muy importante para apoyar los proyectos del Dharma, publicaciones de libros. Cuando alguien hace un retiro por mucho tiempo, tiene que haber en la población suficiente interés en el camino espiritual para que se logre un proyecto. Por ejemplo, hoy estamos reunidos gracias a una persona que pensó que el Dharma era tan valioso que se necesitaba un centro. Y él compró el terreno, diseñó el edificio, y lo edificó y lo donó, ¿no? Entonces, algunas veces cuando viajo, me preguntan, ¿y cuándo vas a volver?
¿Y cuándo van a venir más maestros? ¿Y por qué no hay más libros en castellano? Bueno, depende de nosotros, vosotros y nosotros. O sea, el interés, la prioridad que vamos desarrollando genera esos proyectos, ¿no? Entonces los maestros se acercan, las enseñanzas se acercan a medida que nosotros la valoremos, ¿no? Eso es algo natural. Entonces, un punto importante que hay que entender es, el punto clave de esta primera línea es desarrollar autoestima. Autoestima sana, basada en reconocer nuestro potencial y la situación fortuita o favorable en la que nos encontramos. Eso es muy importante. Lo que más falta, lo que más nos frena en el camino espiritual es falta de autoestima espiritual, de pensar que podemos. Porque ahora estamos hablando de bodhicitta, y eso son palabras mayores. La mente iluminada. ¿Cómo yo, el pobre pequeño yo, con tantas aflicciones, con tantos traumas, con tantos miedos, con tantas manías, cómo yo se puede ocurrir, ¿no?, que es posible generar esta mente iluminada? Qué atrevido sería, ¿no? ¿Captan esa idea? Pero tenemos que tener esa valentía. Atrevimiento puede ser, atrevimiento positivo, decir yo puedo, yo sirvo, yo soy capaz, me encuentro en una situación ideal, inmejorable, por decirlo así. Y esto no es solo de la perspectiva de la cosmología budista, ¿no? A un nivel muy práctico, muy objetivo, muy científico, la historia de la humanidad es un desastre. Hasta ahora es un desastre. Batallas, peleas, ¿no? Primero los clanes peleando entre sí, después las tribus, después las ciudades, después las naciones, después la familia. Siempre hay lucha y siempre hay peleas. Y ahora tenemos una idea muy romántica del pasado, ¿no? La Edad Media, especialmente en los dibujos animados de Disney, los reyes y las princesas, pero eran tiempos horribles, hasta para la realeza, hasta para la corte, ¿no? En cualquier segundo, por la más mínima razón, ¿no? Había todo tipo de complot. Aunque algunas personas se las ingeniaban para sobrevivir, aquí lo que nos interesa no es sobrevivir, es florecer en el camino espiritual. Y esas oportunidades de florecimiento, de desarrollo espiritual, eran casi inexistentes, ¿no? El mero hecho de leer, ¿no?, era algo para el clero, ¿no? Tenías que ir a un monasterio. Y si eras mujer tenías casi cero posibilidades. No solo en Europa, en casi todos los países del mundo, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación ideal. Yo creo que ahora está tan buena la cosa que estamos un poco sedados, ¿no? Estamos adormecidos por todas las opciones, ¿no? Hay tanto que nos están vendiendo, ¿no?, que no sabemos discernir o elegir lo valioso. Entonces esto es una contemplación que debemos hacer. Primero reconocer que estamos dotados de circunstancias ideales, externas e internas, para conscientemente introducirnos en un camino espiritual profundo, y que nosotros podemos, que somos capaces. Todo ser de factoría tiene este potencial, la posibilidad de perfeccionarse, de iluminarse. Y eso lo vamos a explorar un poquito más en el próximo verso. Entonces tenemos que tener cuidado en no despreciarnos, no creer en nuestro potencial espiritual, ¿no? Hay un pequeño engaño que nos hace el ego, una mala jugada, un autosabotaje, ¿no? Nos engaña diciendo no sirves, no puedes, no eres capaz. Esto es reservado para el élite, para los especiales, para los santos y santitas. Pero en realidad los santos y santitas son aquellos atrevidos que eligen ser, aportarse bien, pensar bien,
y actuar, ¿no? Ir en contra de la corriente social, familiar y personal, ¿no? Nuestras tendencias y hábitos. Entonces hay que tener cierta fortaleza para nadar en contra de la corriente y ser una oveja negra. Aunque podemos hacerlo a escondidas, ¿no? Portarnos bien a escondidas para que no abusen nosotros. Entonces, no solo, en este verso, no solo estamos hablando de reconocer la oportunidad ideal en la que nos encontramos, sino también descubrir que es transitoria. Esta oportunidad se nos está yendo de las manos, día al día, momento a momento. ¿Mm? Todos ya nos estamos muriendo. No es algo que vas a la clínica, te hace un examen, de repente encuentran un tumor y el médico te da el dictamen, lo siento, tienes 6 meses. No, ya estás en el proceso de morir. Ya hay un baúl con tu nombre. Y en mi familia ya tienen un panteón reservado. Y mi tío reservó uno con vista al mar, ¿no? Porque iba a ser un descanso eterno, entonces quería buena vista. Valía más. Por alguna razón valía más, no sé por qué. Entonces todos ya tenemos ese dictamen. Ya estamos. Algunos más rápidos, algunos más lentos. Y lo más terrible es que no sabemos cuándo ni cómo. Entonces, esto nos debe ayudar a vivir la vida más intensamente, apreciar cada oportunidad espiritual. Entonces aquí, cuando hablamos de segunda línea, alcanzar nuestro objetivo, ¿cuál es el objetivo espiritual? Son 3 en el contexto budista. El primer objetivo espiritual es lograr una mejor encarnación, un renacimiento favorable, donde tengamos recursos para florecer en el camino espiritual. Algunas tradiciones solo quieren eso, ¿no? Quieren renacer en un paraíso eterno, o si no, renacer en la corte de Brahma. ¿Captan esa idea? El segundo es la liberación del karma, la liberación del egocentrismo, la liberación del ego y por lo tanto la liberación de samsara. Estar libre de estar obligados a encarnar una y otra vez. Y finalmente la iluminación. El tercer y mejor objetivo es nuestra y la iluminación de todos los seres, perfeccionarnos. Eso debe ser de alguna manera nuestra meta, nuestro objetivo. Entonces el consejo de los comentarios, dices, reflexiona una y otra vez. Los tibetanos siempre dicen, una y otra vez, insiste una y otra vez en la tremenda hazaña, creo que se dice, hazaña a nuestro alcance. Tenemos la oportunidad de concretar un gran proyecto, ¿no? Ser exitosos en una gran hazaña que nadie está logrando. Que todo el mundo está a tropezones tratando de conformarse con el olor de la felicidad, ¿no? Con una felicidad sensorial, gratificación inmediata, ¿no? La mayoría ni eso. Si tú escuchas a la gente hablar honestamente, la mayoría está conformándose con subsistir, ¿no? Con subsistir, ¿captan? Con sobrevivir. El mero hecho de sobrevivir es suficiente. Por lo menos hoy no me dieron un golpe. Con eso me conformo. Entonces aquí tenemos una cita que me inspira a mí mucho de Atisha, ¿no? Que lo mencionamos en los cursos anteriores, uno de los grandes maestros responsables a introducir el budismo tibetano en el Tíbet. Muy relacionado para resumir este verso. Dice Atisha, en esta vida tan corta, con tantas cosas por saber y hacer, ¿no? El hacer es mi elaboración, por saber, puedan aquellos que no saben ni cuánto les queda la vida, puedan aquellas personas que ni saben cuánto les queda
¿no?, de vida por delante, elegir solo sus anhelos más puros. Al igual que un cisne puede extraer la leche del agua. ¿Habéis escuchado eso? Analogía. De acuerdo a la mitología budista e india en general, un cisne tiene la capacidad de, cuando hay agua mezclada con leche, tomar solo la leche y dejar el agua. ¿Mm? Entonces, dentro de lo que es samsara y la vida, tenemos que tener ese filtro, esa capacidad, ¿no?, de extraer lo espiritual, de saber elegir con mucho cuidado y solo sacarle el jugo, el provecho espiritual de la vida. Al igual que un cisne. Tenemos que hacer ese experimento alguna vez. Pobre cisne. Muy bien. Vamos a pasar al próximo verso. Después al final vemos si tenéis alguna pregunta o duda. El próximo verso es el que más me inspira. Así que les advierto, vamos a detenernos aquí un poquito. El próximo verso en la página 54, número 5. Como un relámpago, con su resplandor, ilumina por un instante una oscura noche nublada, aparecen en este mundo, por el poder del Buda, pensamientos virtuosos, rara y fugazmente. Entonces no es solo mi preferido, hay muchos maestros que los comentarios aquí se extienden. Es un verso muy importante. Primero, vamos a hablar de la noche nublada. Sin el esplendor de la sabiduría primordial, estamos atrapados en una noche oscura, tambaleando a tropezones, ¿no?, tratando de progresar con golpes y premios. Entonces, cuando decimos ignorancia en la perspectiva budista es no saber qué adoptar y qué descartar. O sea, qué es realmente ventajoso para nosotros y qué es causa dolor y sufrimiento. Estar confundidos en eso. Y por supuesto es felicidad sostenible a largo plazo, lo que nos interesa, ¿no? ¿Captan esa idea? La palabra exacta en esta traducción es virtuoso, pensamientos virtuosos. Vamos a definir lo que es virtuoso. Virtud, ¿no?, en el contexto del camino Shravakayana, de acuerdo al curso anterior, Shravakayana, el camino clásico del budismo del oyente, es no hacer daño, no causar daño, ahimsa, ¿no? Cuando tenemos un deseo, un pensamiento de no dañar a otra persona, eso es virtuoso. En el contexto del Vajrayana, el camino del mantra, un pensamiento virtuoso es una visión pura de la realidad, ¿no?, ver que todos son Budas y hasta descubrir tu propia Budeidad. Aquí estamos hablando en el contexto del Mahayana, ¿no?, del Paramitayana, del camino del Bodhisattva. Entonces, cuando decimos virtud aquí, estamos hablando un pensamiento que se inspira de la compasión, ¿no?, que se inspira de la compasión y está acompañado de la fe, de la confianza que podemos implementarlo, que podemos hacer algo, ¿no? No simplemente un deseo lindo de ayudar a otros, sino que yo puedo, que yo voy a hacer, que yo me puedo involucrar y debo hacer. Entonces, todo lo que valoramos hoy en día, los ideales como la democracia, la justicia, los derechos humanos, el medio ambiente, ¿no?, todo nació de esa luz, todo nació de ese pensamiento virtuoso. Después se cristalizó, ¿no?, se codificó, se cosificó, se hizo en un ismo, en un dogma, ¿no? Y después nos apegamos a esa idea de democracia, a esa idea de ser vegetariano. ¿Captan esa idea? Entonces, como aspirantes al camino de bodhisattvas o como bodhisattvas aspirantes, no tenemos que apegarnos a las ideas, al dogma de la idea. ¿Captan esa idea?
O sea, la virtud está plasmada en un contexto, en un tiempo y espacio. Y funciona muy bien ahí. Pero no necesariamente para todos y siempre. A lo mejor, la democracia no es lo ideal, la forma de gobierno ideal para todos los pueblos de todos los tiempos. Para ciertas mentalidades, otras formas son más eficaces, más beneficiosas, más sanas. A lo mejor ser vegetariano no es lo ideal para todos. En ciertas condiciones, ciertos cuerpos, otras formas de otras dietas, ¿no? Serían más aconsejables. ¿Captan esa idea? Entonces no tenemos que desarrollar una mente puritana, ¿no? De aferrarnos a ideas puras, ¿no? Nos convertimos en otra vez ortodoxos. Entonces, lo que surge de nosotros, esa idea pura, tiene que acoplarse a las exigencias del momento, a las necesidades de las personas. Eso es muy importante. Entonces, el pensamiento virtuoso surge esporádicamente, rara vez, por dos razones principales. Una es el Buda y otra es el mérito. Vamos a hablar un poquito de eso, porque aquí dice, como un relámpago, con su resplandor ilumina por un instante la oscura noche, aparecen en este mundo por el poder del Buda pensamientos virtuosos rara y fugazmente. O sea, es muy raro. Y si somos científicos, estamos contando cada pensamiento que tenemos durante el día, vamos a ver que un virtuoso es raro. 1 de cada 100, ¿no? 2 de cada 1000. Muy raro, muy raro. Es lo que prevalece en nosotros. Pero cuando surja, de acuerdo al vocabulario, esta rama del camino espiritual que es devocional, le atribuimos el poder al Buda. Entonces la luz del Buda, impulsada por su bodhicitta y aspiraciones. Este es el lenguaje devocional, queriendo decir que el bodhicitta que desarrolló el Buda, ¿no? Y sus aspiraciones en el camino espiritual como bodhisattva ahora se manifiestan como actividad búdica, ¿no? Entonces, para todos que están con nosotros por primera vez, vamos a definir brevemente bodhicitta, porque es el tema principal de este capítulo. Entonces dijimos que bodhi es iluminación o despertar y chitta es corazón o mente. Entonces la mente iluminada, la mente que está completamente libre de todo engaño, toda distracción, la mente que se funde con la verdad última. A veces le llamamos la mente iluminada, el bodhicitta último, ¿no? Y cuando ese yogi o yogini surge de esa absorción meditativa, ¿no? Y se encuentra en una realidad dual, ¿no? Manifestado con personas corriendo para aquí y para allá. Entonces la pregunta es, ¿cómo se manifiesta esa mente absoluta, ¿no? Perfecta, ¿no? En un contexto dual, donde estás tú y en donde están otros, ¿no? Y lo que vemos de todas las enseñanzas es que es naturalmente el deseo de llevar a todos a ese estado de gozo, a ese estado de luz, a ese estado de iluminación. Entonces la bodhicitta relativa, plasmada, es más que deseo, la necesidad, ¿no? La disposición completa de llevar a todos los seres a ese estado de perfección, hacer todo lo posible para acompañar, llevar, guiar a todos los seres a ese estado de bodhicitta absoluto. Entonces, el amor más puro, el amor que se funde con la sabiduría, el amor que incluye todos los seres, ¿no? ¿No? Incluye todos los seres sin ninguna parcialidad.
y no tiene horizonte, ¿no? No tiene fin, abarca todo tiempo y espacio. Entonces, es el único, podemos decir, pensamiento, idea relativa que trasciende lo relativo. Y por lo tanto, Shantideva dice más adelante, es el único deseo permisible en el camino espiritual, porque se autorregula y eventualmente se anula, ¿no? Se convierte en el estado absoluto. Entonces estamos hablando de eso, la importancia de bodhicitta. Pero ahora la importancia viene a partir del verso 9. Ahora estamos hablando del receptáculo, donde vamos a plantar, ¿no?, esa semilla de bodhicitta, es donde vamos a generar esa mente iluminada. ¿Captan la idea?